Hola, yo me llamo Jesús Santrich. Hola, hoy desde el patio de bandera del Centro de Convenciones de Cartagena los saludo aquí. En septiembre del 2016 se firmó el Tratado de Paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Bueno, desde aquí les voy a comentar que hace días la Interpol expidió una circular roja contra Jesús Santrich, uno de los miembros de la antigua guerrilla de la FARC, ahora el Partido de las Fuerzas Revolucionarias del Común, pues expidió una circular roja por supuesto narcotráfico. Bueno, supuesto porque todavía no han hecho el juicio y han comprobado que el asunto es verdad. Pues resulta que si se comprueba que Jesús Santrich estuvo haciendo narcotráfico después de la firma del Tratado de Paz, pues se supone que debería ser extraditado a Estados Unidos para cumplir la condena por este delito. Si él estuvo cometiendo este delito antes de la firma del Tratado de Paz, pues por la Justicia Especial para la Paz tiene que ser, bueno, pues perdonado por todo el delito que haya cometido. Todo esto me lleva a pensar, ¿qué le pasa a una persona que después de haber conocido de Dios, escuchado acerca del perdón de Dios, reincide en los mismos pecados? ¿Qué le pasa a una persona si después de recibir el perdón de Dios comete los mismos pecados? ¿Qué le pasa a una persona si después puede una persona arrepentirse 1000 veces del mismo pecado? ¿Qué le pasa a una persona? Dios los perdona, Dios tiene una justicia especial para la paz, ¿tiene Dios un plan de reinserción para la vida de fe? Entonces fui a la oficina de mi amigo el pastor Helio. Él es director del programa de Biblia y Teología del Politécnico FAINT y director del Departamento de Educación Continua de la Iglesia Centro Bíblico Internacional para que me ayudara a resolver estos interrogantes. Bueno, los seres humanos pecamos después de recibir el perdón de Dios porque la naturaleza nuestra es una naturaleza de pecado. El pensamiento de los seres humanos es que nosotros nos volvemos pecadores cuando pecamos, pero no es así. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es decir, que nuestra naturaleza es una naturaleza que tiende al pecado. Cuando Dios nos perdona de los efectos del pecado, es decir, de la muerte eterna. Pero la naturaleza que cada uno de nosotros tiene, que es la naturaleza que lo conduce al pecado, se mantiene en nuestro interior. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos ayuda la palabra y la oración? A ir viviendo un proceso que se denomina santificación, donde cada día nos estamos pareciendo más y más a Jesús. Bueno, Dios no está obligado a perdonarnos, pero Él estableció el medio a través del cual Él nos perdona. El sacrificio de la cruz fue un sacrificio perfecto y tiene efectos eternos. Cuando una persona se aferra a ese sacrificio, inmediatamente sus pecados son perdonados. Entonces, sí hay, digámoslo de alguna manera, hoy que se habla tanto de la justicia especial para la paz, cuando una persona se ajusta a esa justicia especial para la paz, ese tribunal especial de justicia le entrega a esa persona ciertas prebendas que la justicia ordinaria no le da. Entonces, hoy nosotros estamos en una justicia especial, no la justicia del Edén, que decía que la paga del pecado era muerte. Hoy tenemos una nueva justicia, que es la justicia de Cristo. Cuando esa justicia se aplica a nuestra vida, entonces nosotros, Dios en su gracia y en su misericordia, nos perdona de todo pecado.
es importante recordar que la naturaleza nos habla de que Dios existe. Y hay muchos argumentos que nos llevan a entender que Dios existe. Pero no es suficiente saber que Dios existe. La Biblia es el canal a través del cual Dios nos revela el plan redentor. O sea que el único medio a través del cual el ser humano puede identificar que es un pecador es cuando el creyente y cuando el ser humano reconoce que hay un plan redentor que comienza diciéndonos que somos pecadores. O sea, no soy pecador porque yo me siento pecador. Soy pecador porque en la justicia divina yo he cometido un pecado de efectos eternos. Entonces, ¿quién me puede a mí dar a entender que soy un pecador y que hay un plan de redención? La Escritura. Porque ahí es donde está revelado el plan redentor. Sin la Biblia, o sea, y mucha gente quiere vivir en Dios y vivir una vida de Dios, pero sin la Biblia. Y cuando tú vives una vida de Dios sin la Biblia, es que no entiendes que hay una justicia y que hay un proceso, digamos, para usar el término que hoy día, hay un proceso de movilización, un proceso, un tratado de paz, ¿cierto que sí?, entre Dios y los hombres, y hay que ajustarse a ese tratado de paz. Y ese tratado de paz está reflejado, primero, en la obra de la cruz, y segundo, consignado en la Escritura. El Espíritu Santo lo que hace es mostrarnos esa realidad para que nosotros podamos recurrir a Él en libertad. Los seres humanos, en realidad una persona que se ha arrepentido es una persona que ha ido a Cristo. Esa expresión arrepentimiento, como no la podemos sustraer de lo que dice la Biblia, nosotros nos podemos arrepentir el día en que nos encontramos con Cristo. Ahora, el arrepentimiento práctico, ya no es el arrepentimiento teológico, es un arrepentimiento práctico, el que cada creyente debe vivir. Ya yo decía que era el arrepentimiento permanente, o sea, nosotros debemos vivir arrepentidos de nuestra condición y arrepentidos de habernos separado de Dios. Ahora, cuando ya se trata de pecados particulares, esos pecados particulares nosotros tenemos que encontrarlo remembranza en la Escritura. El Proverbios 28:13 dice que el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ahí es que permanentemente nosotros tenemos la provisión en Cristo para poder sentirnos no solamente limpios, sino perdonados. Porque tenemos que sentirnos limpios delante de Dios. Si nosotros venimos a Dios y nos sentimos inmundos, es porque no hemos entendido el complemento del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es solo que yo reconozca que estoy contaminado, sino que en Cristo y por su obra he sido limpiado. Bueno, la justicia de Dios tenía que ser tridimensional. ¿Qué quiere decir? Esa justicia tenía que satisfacer su propia santidad, tenía que satisfacer y tenía que tener efectos para el hombre, pero también tenía que tener efectos para el infierno, para Satanás. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que entender que el término de justicia, en este caso, significa que Dios no podía negarse a sí mismo, porque dos atributos de Dios que son hermosos. Uno, su justicia, y el otro, su amor. Entonces, ¿cómo hacía Dios para perdonar al pecador? En su misericordia quería perdonarlo, pero ¿cómo podía Dios perdonar al pecador sin quebrantar su justicia? Ahora, ¿cómo podía Dios ser justo, cierto, sin quebrantar su amor? Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Estableció un medio maravilloso, que es el sacrificio de la cruz, donde Él mismo ofrece a su Hijo para que a través de esa oferta de gracia, entonces el ser humano pudiera ser redimido. Si nosotros miramos el término de justicia, el perdón, ojo con eso, ante los ojos humanos es injusto. Ante la mirada humana, ¿cómo es posible que un perdido pecador pase de ser un perdido pecador a ser un redimido hijo de Dios? Eso, humanamente hablando, la severidad de la justicia terrenal no aplicaría en ese sentido, pero desde la perspectiva divina y de la justicia de Dios, el Señor sí estableció un medio, y es a través del cual nosotros hacemos una obra de justificación, o Cristo hizo con nosotros una obra de justificación, nos declara inocentes a través de la obra de la cruz. Así que
si alguien quisiera señalarnos de que nuestro perdón ha sido injusto, pues inmediatamente se levanta nuestro abogado y dice, un momentico, aquí hay un sacrificio. Y ese sacrificio fue el sacrificio que hizo perfecto y de efectos permanentes a aquel que ha sido redimido. Así que la justicia de Dios es superior, no es contraria a la justicia humana, pero sí es superior a la justicia humana porque es la justicia que Dios mismo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Esa expresión reinserción significa más o menos como que cuando una persona fue creyente, se apartó y volvió. Por supuesto que sí. Dios diseñó su gracia y su misericordia para que de manera permanente nosotros pudiéramos, si nos apartamos de Él. La Biblia es clara cuando nos enseña que apartados de Dios nada somos. Separados de Él nada podemos hacer. Pero el ser humano, a pesar de haberle conocido, puede volver de manera obstinada, como dice la Biblia allá en la primera carta de Pedro, el perro que vuelve al vómito, la puerca lavada que se devuelve al cielo. Como la Biblia es clara cuando dice eso, los seres humanos podemos volver al pecado. ¿Qué hace Dios? Nos sigue trayendo a misericordia, nos sigue llamando a misericordia, y tantas veces, mientras tengamos la oportunidad, podemos reincorporarnos a ese plan redentor. No es que si ya te acogiste a esta justicia, te vuelves atrás, inmediatamente pierdes la oportunidad de ser salvo. No, una persona puede perder su salvación, pero no quiere decir que una persona que se aparta de Jesús, se aparta de la obra de la cruz, no pueda volver. El hijo pródigo es una experiencia hermosa cuando el chico se aparta y dice, ven acá, yo voy a volver, voy a regresar. Y Dios siempre nos permitirá regresar las veces que sea necesario. A no ser que sean tantas las veces que la conciencia se cauterice. Y cuando la conciencia se cauteriza, el ser humano entra en un nivel de insensibilidad. La carta a los Efesios capítulo 4 dice que los cuales después que perdieron toda sensibilidad, cuando la gente pierde la sensibilidad, entonces ya no tiene ninguna conciencia que lo acuse. Y si no tiene una conciencia que lo acuse, es una persona que puede cometer lo que la Biblia llama el pecado imperdonable, que sería blasfemar contra el Espíritu Santo, que ya sería hacer afrenta al Espíritu de gracia y tener por inmunda la sangre del pacto. Y ahí sería un pecado irremediablemente de efectos eternos. Bueno, mis amigos, mientras esperamos cuál es el resultado de las investigaciones contra Jesús Santrich, si es culpable o no es culpable, creo que es bueno que nosotros pensemos por un momento, si no hemos hecho de la FARC y de otros grupos que han cometido errores y han hecho actos de delincuencia, si nosotros no hemos hecho de eso un colchón en el cual decimos, bueno, a la verdad yo no soy tan malo como esa gente, la verdad es que yo no he matado a tanta gente, yo no he hecho tanta maldad como ellos. De pronto hemos hecho de eso una excusa y no nos hemos dado cuenta, como dijo Jesús, tú por estar mirando la paja del ojo de tu hermano no te das cuenta de la viga que tú tienes, porque de pronto nosotros le estamos haciendo un Jesús Santrich a Dios. De pronto nosotros nos hemos burlado del pacto que Dios hizo con nosotros y estamos reincidiendo y cometiendo una y otra vez los mismos pecados. Entonces, mis amigos, la invitación es a desmovilizarnos, a respetar ese tratado de paz que hizo Dios con nosotros en la cruz, a no burlarnos del sacrificio de Jesús, a dejar de hacer lo malo y seguir haciendo lo bueno. Bueno, Tota, explícale a todos qué tienen que hacer después de ver el video. Después de ver el video, todos tienen que darle like y compartirlo con todos sus amigos. ¿Qué más? Con sus amigos, con sus primos, con sus vecinos, con sus compadres, con sus partners, con sus brothers, con su familia. Ok, ¿y qué más tienen que hacer? ¿Y qué más tienen que hacer? Reflexionen sobre el video. ¿En serio? ¿Qué más tienen que hacer? Darle like, compartirlo y suscribirse. Ahí está. Por favor, suscríbase, por favor. Por favor, ayúdenos, colaboren.